Reciba la más cordial bienvenida a su programa La Palabra de Verdad. Le invitamos a que nos acompañe en un recorrido a través de las Sagradas Escrituras, donde descubrirá las más importantes verdades que provienen de nuestro Creador y que están dispuestas para dar luz a toda persona que las recibe. Escuche la Palabra de Verdad y viva un cambio en su vida. Usted puede conocer a Dios hoy. A continuación, recibirá la Palabra de Dios, impartida por el pastor Carlos Opazo Peña. Muy buenas tardes, estimados auditores. Es para mí una gran bendición poder estar nuevamente junto a ustedes. Y quiero saludar a todos aquellos que se han unido a esta estación radial para compartir la palabra de verdad, la palabra de Dios. Comenzaremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy que nos va a acompañar durante algunas jornadas va a ser que necesitamos conocer a Dios. Todo ser humano necesita conocer a Dios. Y el punto que el día de hoy vamos a tomar como centro para reflexionar será que fuimos creados para vivir bien junto a Dios. ¿Sabía usted, estimado auditor, que fuimos creados para vivir en un hermoso ambiente y fuimos creados para vivir en comunión con el Creador? Lo vamos a revisar a través de la palabra de Dios. En el libro de Génesis daremos lectura en el capítulo 2, en el versículo 7, leeremos algunos versículos en el nombre del Señor. Dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol deleitoso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río que regaba el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Amén. Vamos a tener algunas otras lecturas a medida que pase este momento de reflexión, pero vamos a quedarnos con eso para que veamos dónde fue puesto el ser humano, el hombre, una vez que Dios lo formó y le dio aliento de vida. Todos nosotros tenemos un ideal del lugar en el cual queremos vivir y también del ambiente espiritual que nos rodea. Y aunque no siempre y lamentablemente a la mayoría no se nos cumple este deseo de vivir en un lugar muy hermoso, pero tenemos este ideal en nuestro ADN, podríamos decirlo, de querer vivir en un lugar ordenado, limpio, hermoso a la vista, como también de hermosos colores, que transmita paz, que transmita tranquilidad, que transmita algo que no sabemos qué es, pero que de alguna forma es perfección, y también es un lugar que está grabado prácticamente en nuestros registros ancestrales,
y que no podemos sacarnos de encima. Es una tremenda, es como un imán que nos lleva a querer tener lo mejor, a pesar de que podamos vivir en un lugar muy pequeño o tengamos a lo mejor una mediagua que sea nuestro hogar, pero aún así alguien coloca una planta, coloca una flor, coloca un orden en su casa, algo hace para hacerla acogedora, porque necesitamos vivir en un lugar que emule de alguna manera lo que en el tiempo pasado fue el hogar del ser humano. De ahí es que las personas que tienen las posibilidades económicas de hacer alguna casa en la montaña o a la orilla del mar, en un lugar privilegiado donde puede tener una hermosa vista, un hermoso paisaje, puede tener acceso a lugares de esparcimiento, jardines, una casa a lo mejor con comodidades, en un lugar donde las temperaturas son agradables, estables, alrededor de los 20 grados. Y así, ¿a quién no le gustaría vivir en un lugar así? Creo que todo ser humano en algún momento quisiera tener un lugar así, o por último viajar a un lugar, y aunque sean un par de días, estar en un lugar como ese, y es sinónimo de descanso, de relajo, de solaz. Es así. ¿Y saben por qué, estimados auditores, amigos que nos escuchan? Porque fuimos creados para vivir en un ambiente agradable. Fuimos creados principalmente para vivir en un lugar agradable, deleitoso, y vivir junto a Dios, en comunión con nuestro Creador. Dios, al crear al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y de esta forma le dio las facultades, ya sea en su alma, en su cuerpo y en su espíritu, para poder comunicarse con Dios y para poder también percibir a través de los sentidos, percibir la belleza, el arte, los colores, los sabores, los olores, percibir todo esto que trae deleite a nuestros sentidos. Dios nos hizo así. Claro que sí, estimado auditor. Dios nos hizo no solamente de una manera funcional, sino que nos hizo también para percibir el deleite, todo lo que es placentero. Fíjense que la palabra Edén significa deleite. ¿Sabía usted eso? La palabra Edén significa deleite, o nosotros lo podemos traducir hoy día como un lugar deleitoso. De ahí también viene la palabra paraíso, que aún en nuestros tiempos es sinónimo de un lugar hermoso, como se dice vulgarmente, un lugar paradisíaco. Significa un lugar de hermoso paisaje, de un agradable ambiente para el ser humano. Aquí la palabra que hemos leído, los versículos que hemos leído, nos muestran un huerto y nos describe claramente un lugar hermosísimo donde el ser humano tenía todo lo que necesitaba. ¿Sabe usted, persona que me escucha, que nosotros los seres humanos no necesitamos grandes lujos para vivir en un lugar agradable? Necesitamos lo que aparece aquí: vivir en un ambiente natural,
Se da cuenta que cuando nosotros queremos vivir, estar en un lugar agradable, buscamos un ambiente natural. Bueno, porque necesitamos estar en un ambiente natural con colores naturales, estar en contacto con la creación de Dios, y es ahí donde nos sentimos bien. Dice que plantó un huerto, hizo nacer todo árbol delicioso a la vista. Delicioso a la vista significa que tenía preciosos colores, y también podríamos decir que también sabores, porque podían comer de ellos y podían también, como aparece acá en otros versículos, ellos labrar la tierra de una manera fácil, porque era un lugar muy especial y las condiciones que existían en ese lugar eran únicas, eran maravillosas, que no existe lugar en la tierra ni la condición en la tierra que hoy día pueda emular ese lugar. Ya lo vamos a saber por qué. Dice aquí en el capítulo 2, en el versículo 5, dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Los eruditos en las escrituras nos señalan que había una temperatura prácticamente estable sobre la faz de la tierra en aquellos tiempos, debido a que había una cantidad de agua también que luego fue derramada de una forma muy fuerte y muy voluminosa, fue derramada en el diluvio. Y que en esos tiempos la tierra era regada con un vapor espeso que subía y que regaba la faz de la tierra. Imagínense ustedes, no había en ese tiempo estaciones del año, no había momentos de sequía, sino que todo era algo muy, muy agradable y también muy dispuesto para regar toda planta. Así es que el lugar era preciosísimo, y también la temperatura tiene que haber sido preciosa. También quiero decirles que la edad que vivía el ser humano, como tenía acceso al árbol de vida, dice aquí, entonces no tenemos la cuenta de los años que realmente vivió Adán. Y aún así, las personas que vivieron después de Adán, que están contabilizados sus años, antes del diluvio, el ser humano vivía muchos años. Estamos hablando de 700, 800, 900 años y más. La edad de los hombres, más o menos a los 120, 180 años, las personas eran jóvenes. ¿Se imagina usted eso? Estamos hablando del tiempo después de la caída. ¿Cuánto más en el momento que Adán y Eva estaban ahí en el huerto de Edén y prácticamente el tiempo no pasaba porque ellos tenían acceso al árbol de vida? ¿Se da cuenta usted que la mayoría de las personas busca algo que les rejuvenezca y que les mantenga jóvenes? Creo que es algo que viene justamente de este recuerdo que hay en nuestro ADN y en nuestro espíritu de esta necesidad que tenemos de volver a estar en este estado. Piense usted, nosotros fuimos hechos para vivir bien, y un punto más que quiero agregar: para vivir junto a Dios. Cuando el hombre pecó y que desobedeció a Dios, ya vamos a ver en el próximo programa lo que es el pecado y qué es lo que provocó, ¿no es cierto?, la separación entre el hombre y Dios. Pero cuando Adán y Eva vivían en el huerto, la palabra de Dios nos indica que Dios conversaba con ellos.
ellos estaban en una constante o en una diaria comunicación con su Creador. Entonces, no es de extrañar la necesidad que tiene el hombre de buscar al Creador, a Dios. No es algo casual de que el ser humano sea religioso, que busque la manera, errada o no, pero busque la forma de contactarse con un ser superior. En el capítulo 3 dice lo siguiente, en el versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Bueno, Dios sabía dónde estaba, pero la pregunta más bien iba: ¿en qué lugar te has puesto? ¿Dónde estás? ¿En qué posición te has puesto? Ya no estás a la vista de mis ojos, ya no estás en un estado de inocencia, sino que estás separado, y eso era algo terrible. Pero ahí nos damos cuenta de que Dios conversaba con ellos. Adán y Eva estaban acostumbrados a encontrarse con Dios, pero en esa ocasión ellos se escondieron porque sabían que Dios estaría en algún momento del día, estaría con ellos. Esto es extraordinario, estimados auditores, y quiero llevarles a meditar en esto. Nosotros fuimos creados para vivir bien junto a Dios. Las calamidades, los dolores, el exceso de trabajo es producto del pecado. Es producto aquí en las maldiciones que cayeron sobre el ser humano. Dice que dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y ahí el hombre volvió al polvo, vale decir que entró la muerte, la degradación de las células en su cuerpo. A la mujer también dice: con dolor parirás o darás a luz tus hijos. Todo esto sería un proceso doloroso que antes no era doloroso. Qué tremendo es esto, que nosotros fuimos hechos para vivir con Dios, y todo dolor, toda enfermedad, toda degradación del ser humano, todo lo que cansa al hombre, todo lo que lo hastía, es producto de nuestra lejanía de Dios. Por eso en este momento quiero llamar tu atención para que puedas meditar en esto que estamos hablando y puedas tomar una decisión de volverte a Dios, de volverte a tu Creador. Vuélvete, estimado auditor, a la comunión con Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Por medio de Jesucristo. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. En Él fueron cargados nuestros pecados y nosotros podemos vivir junto a Dios, y Él quiere tomar de la simiente del ser humano para que muchos, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna junto a Dios. Dios nos quiere llamar para habitar junto a Él. Por fin el ser humano estar en comunión con Dios, en un lugar hermoso que el libro de Apocalipsis nos muestra, una ciudad maravillosa que está siendo preparada para todos aquellos que le son fieles y le buscan de corazón. Así que hay un lugar para ti, para que vivas bien junto a Dios. Oremos. Padre Celestial, le damos muchas gracias porque
esta necesidad de vivir junto a usted y de vivir, Señor, en un lugar hermoso, todavía está puesto en el corazón de nosotros los seres humanos, para que sea, Señor, como algo que nos atrae a usted, que nos atrae hasta su presencia, Señor. Sabemos que el pecado nos aleja, pero también sabemos que Jesucristo murió por nosotros y que en esta hora, Señor, yo sé que sus brazos están abiertos para recibir a todo aquel que se humilla delante de usted y pide perdón por sus pecados. Le ruego, Señor, que usted se revele a cada uno de aquellos que se humillen delante de usted. Ruego, Señor, que usted coloque esta hambre de conocerle y de vivir junto a usted, que nadie le prive a ninguno de los auditores de cumplir este sueño maravilloso de estar junto a usted. Le ruego bendición para cada uno y que esta palabra nos abra el apetito de vivir bien y de vivir, Señor, en comunión con Dios, en comunión con usted. En el nombre de Jesús le rogamos todo. Amén. Muy bien, que Dios le bendiga. Esta ha sido la palabra de verdad y sin duda hará bien a su vida. No olvide estar en sintonía los días martes y jueves desde las 21:30 horas y los domingos a las 15 horas en Radio Montserrat 91.3. La palabra de verdad.